Al ver la cara de Luis, todas le empezaron a decir, seguramente la planchada ya te vino a ayudar. Estaba solo en la sala y de repente una figura de enfermera, increíblemente nítida y con un uniforme blanco que brillaba, se acercó al monitor y lo manipuló. Cuando me dirigí a la otra sala, escuché el llanto del bebé detenerse. Regresé corriendo y la cuna estaba meciéndose suavemente. Pensé que mi compañera había venido, pero la puerta estaba cerrada. De repente, sentí una mano fría pero suave que me acariciaba la frente. Hoy nos adentraremos en una de las leyendas más aterradoras de los hospitales de México, la planchada. Y no solo contaremos su historia, sino que también tenemos testimonios reales de médicos, enfermeras y pacientes que dicen haberla visto o sentido en su estancia por el hospital. Se dice que su historia comienza hace décadas en un hospital antiguo. Una joven enfermera, dedicada y amable, se enamoró perdidamente de un médico, pero él la traicionó. La abandonó poco antes de su boda, dejándola con el corazón roto y en total vergüenza. Consumida por la pena y una enfermedad no revelada, la enfermera falleció. Su espíritu, sin embargo, se negó a encontrar la paz, porque sentía que no había cumplido con su juramento, que no había terminado su labor de ser enfermera. Su nombre, La Planchada, proviene de su característica principal, un uniforme de enfermera impecable, blanco y siempre pulcro y bien planchado. Nuestros primeros testimonios provienen de personales de la salud, personas de ciencia que si bien no creían en la leyenda de la planchada, hasta que la realidad los golpeó por completo. El doctor Carlos, residente de tercer año en un hospital de la Ciudad de México, nos cuenta: yo era de los que se reían de la historia de la planchada, hasta que, en una guardia nocturna, vi cómo la máquina de signos vitales de un paciente críticamente enfermo empezó a fallar. Estaba solo en la sala y de repente una figura de enfermera, increíblemente nítida y con un uniforme blanco que brillaba, se acercó al monitor y lo manipuló. La máquina se estabilizó, pero cuando parpadeé, ella ya no estaba. Mi corazón dio un vuelco por completo. Me sorprendí demasiado, pues no había nadie más en el turno en ese sector en ese momento. La enfermera de mi turno juró que ella jamás estuvo conmigo. El doctor Carlos nos cuenta que después de esta vivencia, él dejó de ser escéptico y respeta la leyenda de la planchada. La enfermera Ana, con más de 20 años de experiencia, nos relata: era una noche terrible, de esas en las que tienen muchos pacientes graves. Estaba con un bebé con fiebre muy alta y a la vez una emergencia en otra habitación. Pensé, no puedo estar en dos lugares a la vez. Cuando me dirigí a la otra sala, escuché el llanto del bebé detenerse. Regresé corriendo y la cuna estaba meciéndose suavemente. Pensé que mi compañera había venido, pero la puerta estaba cerrada y ella estaba en el otro extremo del pasillo. En ese momento, sentí un escalofrío y un ligero aroma a lavanda. Ana dice que ella no vio nada, pero el ver la cuna moviéndose y el percatarse de este aroma a lavanda la hacen pensar, ¿era esta la ayuda de la planchada? Pero quizá los testimonios más escalofriantes vienen de aquellos en el punto más vulnerable, los pacientes, aquellos que, en su debilidad, están más abiertos a lo inexplicable. Javier, recuperándose de una cirugía muy compleja, nos compartió su vivencia. La primera noche en recuperación fue la peor de todas. Sentía un dolor insoportable. Llamé a la enfermera varias veces, pero no venía. De repente, sentí una mano fría pero suave que me acariciaba la frente. Abrí los ojos y una enfermera con un uniforme impecable, brillante, estaba a mi lado. Sus ojos eran extrañamente tranquilos. Me susurró algo, pero no recuerdo qué, y luego sentí como el dolor disminuía. Cuando fui a agradecerle, ya no estaba. La enfermera de guardia de esa noche, al día siguiente, me dijo que nadie había entrado a mi habitación en horas, que solo había una enfermera en turno en ese pasillo y no era ella.
¿Se trata de la planchada tratando de aliviar a los enfermos como lo hacía en vida? Elena dice que en una ocasión estaba con su madre en el hospital, pero hubo una emergencia y necesitaba que viniera una enfermera a auxiliarla. Salió a avisarle a la enfermera y la enfermera le avisó que esperara unos minutos porque estaba atendiendo a otro paciente. Terminando con él, iría a ver a su madre. Cuando regresó Elena con su madre le dijo: "No te preocupes, hija, ya vino la enfermera a atenderme". La hija se extrañó mucho, pues la enfermera se encontraba al otro extremo del pasillo. ¿Se trata de la planchada quien estaba tratando de ayudar a la señora enferma? Déjamelo saber en comentarios. Luis es un estudiante de enfermería que estaba haciendo sus prácticas, pero le cambiaban siempre el horario. En una ocasión, le pidieron ir de noche y estaba ayudando a las enfermeras. Le estaban platicando las enfermeras acerca de la planchada, pero él, como es una persona totalmente escéptica, no les creyó y hasta cierto punto se burló de ellas. Las enfermeras iban a ir por unos cafés a una tienda de autoservicios que está cruzando la calle. Luis se negó a acompañarles y se quedó a atender a los pacientes. Dice que estaba entre las camillas trabajando con los pacientes que tenía en el momento, pero escuchó que alguien le hablaba en el otro pasillo. Sale del pasillo, va hasta la otra sala y atiende a una señora. En ese momento, escucha que le hablan otra vez del pasillo de donde estaba anteriormente. Atiende a la señora, le dijo que necesitaba agua, le dijo que le esperara unos momentos, pero cuando Luis regresa con la señora le dice: "No te preocupes, hijo, ya aquí en la mesita ya tengo agua". "Gracias", le dice, "avísale a tu compañera que gracias". Luis se va extrañado, regresa con el otro paciente que le hablaba y le pregunta que qué necesitaba. Y el paciente le dice no, que ya nada, que necesitaba la vacinica para ir al baño, pero que ya la enfermera se la había traído. Luis pensó que sus compañeros le estaban gastando una broma y cuando regresaron de esta tienda les pregunta: "Oigan, ¿quién se quedó para atender a los enfermos?". Y todas se voltean a ver extrañadas y le dicen: "Nadie, Luis, nosotras te dijimos que íbamos a ir a esta tienda a traer cafés". Luis se quedó extrañado y sorprendido a la vez. Al ver la cara de Luis, todas le empezaron a decir: "Seguramente la planchada ya te vino a ayudar". Ahora dime, ¿tú has tenido experiencias con la planchada? ¿Conoces médicos, enfermeros o pacientes que tengan experiencias paranormales? Déjalas saber en comentarios para pronto hacer una segunda parte de las experiencias paranormales con la planchada. No te vayas sin comentar. ¿Crees en los fantasmas? ¿O has tenido experiencias con la planchada? Déjame saber en comentarios, que te juro que es mi parte favorita del video, estar leyendo sus comentarios.